Hola, buenas noches. ¿Se escucha ahí? Sí, bien. Vamos a esperar un chiquitín más. Cualquier cosa, por las dudas, para que si hay alguien más que esté pendiente de ingreso al Zoom. Y, y comenzamos. Bueno, cuantos más seamos con las cámaras prendidas, mejor, si puede ser en la medida de lo posible, así lo hacemos más ameno. Bueno, mi nombre es Rodrigo Cataldo, como ya se habrán dado cuenta, soy ayudante de primera simple, conjuntamente con el doctor Juárez, en la cátedra del doctor Gambini, que es el adjunto, ya tuvieron el lunes ustedes con él. Esta es una materia bastante importante porque abre muchas llaves, pero básicamente es importante porque nos descubre a todo un mundo nuevo de cuestiones en las que nosotros veníamos como segmentando el estudio del derecho civil, tanto por la parte general o la teoría general, y después a la postre con el tema de las obligaciones. Y ahora empezamos a discutir una materia en particular, que es un acto jurídico en particular, que es el denominado contrato. Entonces, nosotros lo que pretendemos, más allá de que ustedes tienen libertad para estudiar de donde quieran, cualquiera sea la bibliografía, más allá de lo que les haya dado el doctor Gambini, generalmente nosotros hacemos algunos artículos, los volcamos y los publicamos para que ustedes los puedan tener, y cuando se genera el grupo de WhatsApp, incluso los pasamos por WhatsApp, para que no gasten y los puedan leer directamente desde el teléfono o por mail. Pero lo cierto es que vamos a tratar de abordar toda la materia, es una materia larga y en algún punto, no conflictiva, pero sí en algún punto discutida por las cuestiones que, que se abordan. Ahí se escucha bien, ¿no? Cualquier cosa me van diciendo. ¿Se va escuchando bien? Bien. Entonces, dicho esto, hecho este introito, de acuerdo a cómo lo hacemos todas las clases, en el sentido de que lo que pretendemos es que ustedes tengan una lectura crítica de lo que es la materia y no ser unos meros repetidores de normas, sino que entiendan de lo que estamos hablando, de cuáles son, cuáles son los puntos críticos, los puntos ciegos que puede tener esta materia, pero básicamente que ustedes comprendan qué es lo que están entendiendo, o lo que pretenden entender, o lo que están viendo. Y si tenemos que parar 45.000 veces para clarificar los conceptos, paramos 45.000 veces para clarificar los conceptos, porque nadie puede pretender que en una hora y media o menos abordemos algo que es una temática de muchas horas de estudio. Entonces, en ese entendimiento, van a ir viendo cómo vamos a ir haciendo si se quiere, una interacción con preguntas, y también refrescando conceptos que son anteriores a esta materia, ¿sí? Porque esto no, cuando se dice que no son compartimentos estancos las materias, es porque nosotros nos vamos a asir de algún elemento de algunas materias que ustedes ya vieron. Si no, no tiene gracia venir a estudiar como una cosita cerrada lo que es un contrato, cuando no nos acordamos lo que es la capacidad, lo que otros postulados, lo que hace a la teoría general del derecho civil. Entonces no sirve de nada, y en realidad a los que les tiene que servir es a ustedes, no a nosotros, ¿sí? A nosotros nos sirve capacitarnos con ustedes en el sentido del feedback, pero a ustedes habrá profesores malos, habrá profesores buenos, mediocres, regulares, como todo, pero a los que les tiene que servir la comprensión es a ustedes, porque el conocimiento a los que les va a servir es a ustedes. Entonces, dicho esto, y habiendo aclarado que mi nombre es Rodrigo Cataldo,
La pregunta es, después de todo esto, muy lindo, Cataldo, sepan que hablo rápido, quizás me van a tener que decir que frene, tiro algunos chistes, a veces que no van a entender los chistes, yo tampoco me los entiendo, así que es normal. Vamos por una normalidad ahí. Si ven que acelero demasiado, me dicen volvé para atrás porque no entendimos nada de que dijiste Rodrigo Cataldo, por ejemplo, hoy, y que eras el ayudante de primera simple de Gamini. Entonces, siéntanse con la confianza de decir y parar y frenar las veces que sea necesario para que ustedes entiendan el concepto. Y cuando lean las normas, no las lean acelerados, lean las normas, ¿sí? Entiéndanlas, entiendan los artículos, no lean rápido porque pretender que leer rápido, esto es como jugar al fútbol, porque se juega rápido se parece que se juega mejor, no, ¿sí? Jugar rápido, no es jugar bien. Entonces, lean bien las notas, y les aclaro que calculo que ya a esta altura serán todos del Racing Club de Avellaneda, me dijeron por ahí no, pero bueno, puede fallar y ahora se empiezan a borrar todos del Zoom, tampoco están tan divertidos. Vengo tirando chistes y Natalia Pastori la veo con una seriedad. ¿Cómo le va, doctora Pastori? Seria, y yo trato de remontar y tirar, y no se ríe, con lo cual no sé si es que soy muy malo, que puede ser, o... pero bueno, ¿sí? Lean las normas, como consejo. No soy quien para dar consejo, pero lean las normas. Si es necesario que hagan gráficos de las normas, háganlos. Está bueno, van a ver que nosotros vamos a explicar muchas cosas, con gráficos para que ustedes las entiendan. Y muchas veces las reglas mnemotécnicas, los gráficos, sirven mucho más que aprender de memoria. Las cosas que quedan fijadas. Ahí hay alguien que se llama Leo Garay que me tiene abierto el micrófono y Perdón. no hay problema, no me hizo nada. Tampoco estaba Ya diciendo algo salgo. tan importante, así que... No, quédese, apaga el micrófono nomás. Con eso Sí, lo alcanza. apago. Gracias. Esto es como... No, porque si se me va el bordero después, vio, es como las vedettes en las obras de teatro. Yo después digo, no, Gambini tiene 60 y yo voy por 36 recién. Hay que sumar, no sé, prendan los celulares, los hijos, los nietos, hagan algo para llegar a 61, ¿bien? Bueno, Ahora sumamos dicho gente, esto, sí. vamos, sumemos. Aunque sumar años no es sumar amor, pero sumemos, por ahí va a andar bien. Bueno, y yo les pregunto, todo esto es muy lindo, esta es la parte jocosa. Después sepan que también la cátedra es muy humana, es decir, si tienen complicaciones para rendir, si tienen complicaciones para otra cosa, hablen con nosotros les tomamos en la medida que ustedes puedan otro día. El doctor Gambini no va a tener ningún tipo de problema, es muy accesible, tanto como el doctor Juárez, no yo en particular, no, mentiras, pero más allá de eso, los tres somos bastante accesibles. Tampoco sean ventajeros, ¿sí? Tampoco sean ventajeros, pero tengan la confianza de plantear las cuestiones, porque lo más importante es que acá somos todos personas, no hay nadie con grado superior a nadie, es simplemente una charla entre colegas para que ustedes puedan, ¿sí? Entender de lo que se trata esta materia, y el día de mañana vamos a ser todos colegas que vamos a estar ejerciendo juntos, ¿sí? No sé si juntos, pero por lo menos nos vamos a cruzar por los pasillos o van a sufrir alguna resolución mía. Entonces, dicho esto, la idea es decir, todo muy lindo lo que dijo Gambini y lo que dijo Cataldo, pero ¿qué es un contrato? Porque ustedes tienen asociada la palabra contrato a algo material. Cuando digo a algo material, lo tienen asociado a un papel. Porque ustedes dicen, che, ¿y qué es eso? Eso es un contrato. Agarran una hoja y dice, como dice contrato, eso es un contrato. Y en realidad, ¿eso es un contrato? Primera pregunta. Cuando yo agarro una hoja en blanco, ¿es un contrato? Una hoja con fecha y con firma, ¿es una hoja en blanco? ¿Es un contrato? Es un peligro eso, nunca lo hagan, por favor. Pero más allá de ser un peligro, nunca lo hagan. No es un contrato. ¿Y por qué me dicen que no es un contrato si todavía no vieron ustedes lo que es un contrato? ¿Por qué me dicen que no? ¿Por qué intuyen que no? ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Sin saber la teoría, ustedes presumen que no, porque ustedes están sospechando que hay un fumus atrás de eso, que hay algo más que nos cierra. Dicen, no puede ser tan fácil hacer un contrato.
no necesariamente tiene que haber algo escrito para que haya contrato, y ahí por ahí andan rumbeando. ¿Por qué? Porque los contratos no dejan de pertenecer a algo que se denomina teoría general del derecho civil, y el contrato en particular es un acto jurídico. ¿Está claro? Entonces, si el contrato es un acto jurídico, obviamente no vamos a decir lo que es un acto jurídico porque se presupone que ustedes ya saben lo que es un acto jurídico. Presumamos como que saben lo que es un acto jurídico. ¿Sí? Entonces, si ustedes presuponen que el contrato, o yo presupongo que ustedes ya saben lo que es un acto jurídico, no debería asombrarles el decir que un acto jurídico es un hecho voluntario lícito. ¿Sí? ¿Hasta ahí está bien o está mal? ¿No falta algo? ¿No le parece que falta algo ahí? Que tiene No sé, efectos. no sé si es el sonido del Zoom o es que se quedaron todos callados porque se están haciendo todos los mosquitas muertas. Y como no tenemos pupitre acá, vieron que empiezan a mirar todos para otro lado. Tiene efectos, Doctor, que dijo tiene alguien. No sé si Claudio Martín, pero ¿qué Claro. efectos tiene? Porque los efectos son efectos. Crear, y modificar tiene o extinguir efectos. Tiene que relaciones o tener situaciones jurídicas. tiene que tener una finalidad. Ahí está. Y ese hecho voluntario lícito tiene que estar destinado a algo. Es decir, ese hecho voluntario lícito tiene que estar destinado a utilizar un medio para crear algo. Si no es una declaración en sí misma abstracta. ¿Se entiende? Entonces, en principio, si yo les dijera, ¿qué les parece a ustedes ahora? Fíjense cómo avanzamos simplemente con decir la definición de acto jurídico. ¿Qué es un contrato? Ahí vamos, por ahí arranca el 956, 957 y dice, ¿el contrato sabe lo que es? Cataldo, es un acto jurídico bilateral, apá, y acá hay que hacer la primera aclaración. Cuando nosotros definimos al contrato como un acto jurídico bilateral, no estamos diciendo que pertenece a la categoría clasificatoria de los contratos bilaterales o unilaterales. Primera aclaración que se lo tienen que aprender como el nombre, ¿sí? Así como se llaman Angélica, Camila, Mario, Diana, María Elena, Sabrina, Claudio y todos los cientos de personas que están en estos momentos televisando la materia contractual, incluso, ¿sí? Tienen que saber que cuando nosotros decimos que el contrato es un acto jurídico bilateral, estamos diciendo que es un hecho voluntario lícito en donde hay dos exteriorizaciones de la voluntad. Nos estamos refiriendo a esa categoría de unilateral o bilateral. ¿Por qué? Porque en los actos unilaterales hay una exteriorización de la voluntad, ejemplo, un testamento, ejemplo, un legado, ejemplo, un apoderamiento ante un escribano, y así sucesivamente, lo que ustedes quieran. Y cuando hablamos de bilaterales, estamos hablando de que se necesita la exteriorización de dos voluntades, no de ¿sí? No de dos sujetos, de dos partes. Tiene que haber dos partes de interés, que no es lo mismo que sujetos. Después vamos a ver por qué, porque en realidad no es necesario hablar de dos sujetos. ¿Por qué? Porque existe algo que se denomina el contrato consigo mismo. Si no me creen, vayan al 368 del Código Civil y Comercial y van a ver que dice acto consigo mismo. Y el acto consigo mismo, si quieren pueden tener el Código Civil y Comercial, tampoco, no muerde, salvo que le dibujen unos dientes ahí al código. Agárrenlo porque vamos a ir revisando y yo no me los acuerdo de memoria, ya soy grande, tengo un montón de años, ¿sí? No tengo 46 abriles, pero tengo 46 noviembres para 47, entonces se me complica, ya estoy en algunas cosas me equivoco. En estos 46 años me he equivocado aproximadamente 46 años y uno aprende de eso, ¿sí? Entonces, ¿está claro? Entonces, si vamos, fíjense cómo estamos desintegrando el concepto de contrato. Algo que parecía tan simple, tan nimio, de decir que el contrato es un acto jurídico bilateral destinado a 5 cosas, siempre. El contrato tiene que estar destinado a 5 cosas como cualquier acto jurídico. Y ustedes me van a decir, ¿cómo 5 cosas? Sí. Destinado a crear, modificar, regular, transmitir o extinguir relaciones jurídicas.
Las dijimos en orden decreciente desde el nacimiento hasta la extinción. En el medio hay otras también, porque no necesariamente tengo que crear, puedo modificar. Pero no necesariamente tengo que crear, sino que puedo transformar o modificar algo. Y no necesariamente tengo que hacerlo así, sino que lo puedo regular de otra manera distinta, renegociarlo. Pero si no me gusta o me canso de un contrato, puedo también transferirlo. Entonces, fíjense cómo crear, regular, modificar, transferir o relaciones. Sí, o extinguir qué. Porque eso es para lo que se hace. Ahora, ¿para qué se hace? ¿Con qué finalidad? ¿Con cualquier finalidad? No, no todos los actos jurídicos bilaterales son contratos. ¿Por qué? Y porque no es lo mismo un régimen de comunicación parental entre el padre y la madre con sus hijos que un contrato. ¿Y por qué no es lo mismo? Porque en uno hay una convención que trasunta lo patrimonial y en otro hay una convención patrimonial. Entonces, ¿qué estamos queriendo decir? Que siempre en materia contractual estamos hablando de un acto jurídico bilateral destinado a crear, modificar, transmitir, regular o extinguir relaciones jurídico-económicas, es decir, siempre en el ámbito de lo patrimonial. Porque si nos vamos del ámbito de lo patrimonial, corremos el velo de lo patrimonial, no estamos en presencia de un contrato, estaremos en presencia de una convención. ¿Por qué? Porque las convenciones pueden ser patrimoniales o extrapatrimoniales. Si la convención es patrimonial, se denominará contrato. No se me duerma, Camila, porque ya si empezamos a bostezar a los 5 minutos de la clase, estamos en el horno, ya no me motiva eso, ¿sí? Entonces, se van dando cuenta. Y cuando salimos del ámbito de lo patrimonial, que puede haber actos jurídicos bilaterales, acabo de mencionar uno, un convenio regulador en materia de divorcio. ¿Sí? 537 del Código Civil y Comercial. Convenio regulador en el marco del divorcio. Una pareja decide, no importa el sexo, porque el matrimonio ahora puede ser con personas del mismo sexo o no, ¿sí? Es decir, por el matrimonio igualitario, deciden divorciarse. Decisión madura que toman también, así como el matrimonio fue un acto bilateral. ¿El matrimonio es un contrato? No me digan todas las cosas que me quieran decir del matrimonio, por favor. No aprovechen ahora, ¿sí? No aprovechen ahora. Sí, es un contrato. Sí, es un contrato. Lautaro dice, ¿sí es un contrato el matrimonio? A mí me parece que no. ¿Dónde está lo patrimonial en el contrato? Estás pensando en algo. Vos hiciste algún convenio prenupcial o algo, porque o te abrocharon ya. No, pero digo, no es un contrato en principio el matrimonio. ¿Por qué? Porque hoy Claudio, creo que estaba por acá, Claudio Martín, no sé si I o L, no sé, aclárame, Claudio Martín, tu apellido. Pero en el divorcio entra todo lo patrimonial. No, en el divorcio no entra todo lo patrimonial, entra lo extrapatrimonial y lo patrimonial. Para lo patrimonial existe la disolución de la sociedad conyugal y el régimen de comunidad de bienes, pero también hay otras cosas, como por ejemplo, ¿quién se atribuye el hogar conyugal? Por ejemplo, ¿qué régimen parental hay? ¿Se entiende? El matrimonio es un acto jurídico que es una convención. ¿Por qué? Porque tiene elementos patrimoniales y extrapatrimoniales. Genera, pero un matrimonio podría no tener bienes si es un matrimonio y es un acto jurídico bilateral que produce efectos y consecuencias nefastas a veces, ¿no? Pero más allá de eso, Lisandro Correa levanta la mano, vos tenés pinta de ser soltero, Lisandro, seguí así, que vas a seguir siendo muy feliz. ¿No sos soltero? ¿Sos casado? Ya perdí. Ah, bien. Divorciado. Ah, bien. Es un chiste, no lo tomen a mal. Bienvenidos sean los que están casados. Espero que todos estén así siempre. Yo soy soltero, así que yo hablo por desconocimiento, ¿sí? Bien, es una jocosidad, pero fíjense cómo en el matrimonio todos tienden a confundir que hay un contrato, y no está tan errado Lautaro a pesar de que no tiene razón. ¿Por qué? Porque el anterior Código Civil tomaba al matrimonio como una convención contractual. Tomaba el matrimonio como una convención, ¿sí? Una convención contractual. Entonces, ¿por qué? Porque pensaba que solo tenía efectos patrimoniales, pero tener un hijo
puede ser consecuencia también de un matrimonio. En realidad es una relación de familia, pero si es consecuencia del matrimonio, genera presunciones. Pucha, si las genera. Ustedes todavía no fueron a derecho de familia, pero cuando vayan a derecho de familia van a ver que el hijo nacido dentro de determinado periodo, porque vieron que la gente se embaraza a pesar de que no esté casada, ¿no? ¿Saben eso? ¿Se lo dijeron en el jardín? No. Bueno, sépanlo. El tema del problema es cuando nace. Si nace en un periodo, la ley presume que ese hijo es del matrimonio. ¿Sí? Entonces, con esto me voy enseguida porque no quiero generar lío. ¿Saben cómo rajo ahora? Rajo para el lado de la sociedad conyugal y rajo para el lado de los alimentos. Pero fíjense que es una consecuencia de una relación de familia. Lo que genera la convención matrimonial, que no es un contrato, genera una relación de familia, un estado de familia. Pero no deja de ser un acto jurídico bilateral. ¿Por qué? Porque es necesario la exteriorización de voluntad de dos personas que confluyen a ese acto frente a un oficial público con una formalidad determinada. Es una convención que puede tener efectos patrimoniales o extrapatrimoniales. De hecho, genera el matrimonio una presunción de ganancialidad de los bienes. ¿Sí? Entonces, esa presunción de ganancialidad de los bienes, ¿qué supone? Que todos los bienes adquiridos a partir de la fecha del matrimonio son bienes gananciales. Es decir, que hay una sociedad entre los dos cónyuges. Por favor, se dice cónyuges y no cónyuges. ¿Sí? Primera palabra que vamos a empezar a aclarar, porque vieron que del derecho es Te mitológico conviene en bajar algún por punto. Padre Duto. Bueno, bajo por padre Duto, Claudio, no, me estás Perdón, boicoteando estoy la... yendo en No, el remis a casa a tomar la clase hoy con el celular. no Mil pasa perdón. nada, lo Ya estoy llego, jocoseando, disculpen. nada más. No pasa nada, no pasa nada. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo esa presunción es un efecto patrimonial, pero derivado de un acto jurídico no patrimonial. ¿Se van dando cuenta? Pero no hay un contrato en el matrimonio. Ahora, si yo hago un marco regulador, un convenio regulador para divorciarme, tampoco. Y es un acto jurídico extintivo de otro acto jurídico. ¿Se dan cuenta cómo puede ser de crear o extinguir? ¿Estamos? Todavía no vino lo más interesante. Que lo más interesante de esta clase es cuando digo, bueno, chicos, nos vemos la próxima clase, por lo menos para ustedes. Y yo me quedo con ganas de hablar y dice, ¿cuándo corta este nabo de hablar? Que hablan los cohetes, parece, ¿sí? Parece que va arriba de una moto. Y hay veces que no se preocupe que hasta ahora no dije nada importante, salvo desde el principio casi todo, pero nada importante. Entonces, eso sería en teoría del derecho una negación de la negación, ¿no? Pero más allá de esa cuestión, que es una de las cuatro propiedades de la dialéctica, la negación de la denegación. Entonces, ojo, ojo con las cosas que se dicen, igual lo importante lo vamos a repetir. Pero yo lo que quiero es que ustedes tengan a ese sentido crítico, me refiero. Que cuando agarren el código, a mí no me importa que cuando rindan con el código. Bueno, a ver, desgrane, desmenuce, desmembre, desbroce el 957 a ver qué dice, qué es lo que entiende cuando lee el 957. Y fíjense, ya escribieron 5 páginas más o menos con lo que acabamos de ver. Y ustedes dicen, ¿qué aprendí de nuevo en contrato hasta ahora? ¿Qué artículo de más me dijo Cataldo que aprendí? Ninguno. Están repasando Civil 1. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo uno aprende cuestiones que las pasa por alto, porque es pibe y dice, che, mirá, ya estoy en Civil 1, soy un capo. Vieron que el derecho es mitológico. Y uno empieza a estudiar derecho y los padres ya dicen, tengo una hija abogada, tengo un hijo abogado y van por teoría general de derecho y derecho político. Apenas vieron constitucional, no tienen ni idea a los monstruos que se van a enfrentar y sin embargo tengo una abogada en la familia, ¿no? Eso es como decir, hizo la sucesión en vida. Horroroso. ¿Qué muerto va a poder hacer su sucesión en vida si es necesario un muerto para que haya una sucesión? Y sin embargo, la gente dice, no, yo hice todo, yo arreglé todos los papeles y hice la sucesión en vida. No, señor, no hizo ninguna sucesión. Usted lo que habrá hecho es algún contrato de donación donde donó todos sus bienes y después va a tener problemas, porque el contrato de donación es gratuito, va a tener problemas con los herederos cuando usted se muera, porque ahí van a colacionar todo y se van a agarrar todos los herederos de las mechas, salvo que sean pelados. Entonces, ahí van a estar todos los familiares peleados. Y con esto no estoy aludiendo a nadie, pero pasa en el 150% de los casos, ¿no? Entonces, aprendamos bien las cosas, pero tampoco
tampoco sean ingenuos. En el derecho hay picardía. ¿Vieron que esto es como el fútbol? El derecho tiene que tener un poquito de picardía. Por ejemplo, ¿sí? ¿Se acuerdan el gol de Diego a los nigerianos cuando Canilla le grita Diego, Diego, y estaba solo y mete un tremendo golazo? Bueno, esa picardía del fútbol también existen los piscines en el derecho. Y por eso nosotros no solamente tenemos que analizar cómo se engendra o se genera un acto jurídico con una finalidad buena, lícita, pero sepan que también los negocios jurídicos se utilizan para defraudar, para simular, para hacer fraudes. Entonces, ojo, porque celebrar un contrato como acto jurídico no necesariamente significa que estamos haciendo todo bien. Muchas veces yo puedo camuflar por vía de los contratos, por vía de un negocio indirecto, ¿sí? Como dice Messineo. Entonces, hasta acá, con lo que veníamos diciendo, volvemos a retomar el hilo de la cuestión y decimos, ojo muchachos, el contrato es un acto jurídico bilateral porque se necesita la exteriorización de voluntad de dos partes, destinado a crear, modificar, regular, transmitir o extinguir relaciones jurídico-económicas. Ahora, ¿eso es un contrato? Sí. Y para esta pavada nos hacen cursar 6 meses por Zoom, verle la cara a estos nabos, que son los tres giles. Tiene que haber algo más. Ustedes ya están sospechando de que hay algo más. Sí, es cierto, hay algo más. Hay como 12.500 artículos más. Mentira, no hay tantos más, pero hay algo más porque en realidad con eso no alcanza para diferenciar lo que es el contrato. ¿Por qué? Porque cuando uno empieza a analizar, ese es el concepto genérico amplio de contrato que no solamente está regulado en el Código Civil y Comercial de la Nación Argentina, sino que está como proyecto modelo en el Código Europeo de los Contratos, en la Convención UNIDROIT sobre interpretación de los contratos comerciales internacionales, y ahí ya abrió los ojos Natalia porque vieron que también tiro cosas así raras. Se escribe, les digo cómo se escribe porque si no van a salir todos espantados y después van a estar como otro alumno una vez que tuvo un mes googleando UNIDROIT y no sabía cómo se escribía. Se escribe UNIDROIT, es una palabra francesa mezclada que significa UNIDROIT de derecho unificado, ¿sí? Cuya sede está en Milano, creada en 1954, de la cual Argentina forma parte, y el UNIDROIT, que significa el derecho unificado, tiende a generar convenciones, ¿sí? Convenciones internacionales de esta asociación, de esta organización de esta organización no gubernamental, en donde se hace una mistura de los diferentes ordenamientos jurídicos globales. Quiere decir que, ahora esto lo explico de nuevo, que la definición de contrato para el derecho anglosajón, para el derecho continental europeo, para el derecho chino, para el derecho árabe, no es lo mismo, no es el mismo concepto, pero sin embargo puede haber una convención que contenga lo que es la interpretación de los contratos internacionales comerciales. Y de hecho, esto que en el derecho mercantil se llama the New Lex Mercatoria, de acuerdo a Teibner, que es un autor alemán, la nueva Lex Mercatoria indica que hay organizaciones no gubernamentales por encima de los estados que crean legislación, que crean normas y que después los estados las reconocen en sus legislaciones domésticas. ¿Sí? Como decía una profesora mía, las pruebas al canto. Ahora vamos a tirar. Por ejemplo, una de esas convenciones internacionales que se utilizan muchísimo en materia mercantil son los 5 terms. Los 5 terms son los International Commercial Terms. No se asusten si por ahí hablamos en inglés, si hablamos en italiano, en francés, si damos artículos en inglés, italiano, francés, porque hoy Google Lens traduce todo, no se asusten si lo saben mejor, si no, pero sepan que los utilizamos para que ustedes tengan una visión omnicomprensiva de lo que es la materia, y no solamente repetir e ir a una fotocopia. Y también uno se da cuenta cuando ustedes estudian de libros o de fotocopia, porque generalmente, como estudian no de fotocopia, pero de clases desgrabadas, el querido colega que traduce las clases desgrabadas tiene errores de ortografía, y ustedes en el escrito lo escriben como lo tradujo el que tuvo los horrores de ortografía. Como por ejemplo una vez me pusieron sesión,
primero con S y después con C, con lo cual el flaco ni siquiera leyó el código para darse cuenta que sesión se escribe al revés, primero con C y después con S. Entonces, eso los delata. Si pueden, lean los libros, es lindo, es muy lindo. Ojo que Wikipedia también tiene errores, El Rincón del Vago también tiene errores, y todas esas cosas no cuesta nada, ¿sí? Angélica ya está seria, Angélica Rocío, está una seriedad, ¿sí? Ubérrima. Bueno, hasta acá vamos. Es decir, ¿qué ha pasado con estas convenciones o organizaciones no gubernamentales a nivel internacional? Que el derecho ha ido, lo que se conoce como la tipicidad social, ha ido evolucionando a un nivel más rápido que la denominada tipicidad legal. Es decir, el derecho ha ido de atrás, regulando cuestiones que, en realidad, después terminan siendo norma interna. Ejemplo, artículo 1161 del Código Civil y Comercial. Primer contrato con el cual van a tomar contacto, compraventa. La compraventa es el contrato por antonomasia, es la reina de los contratos, ¿sí? Antes era la permuta la reina de los contratos en la Edad Media, ahora es la compraventa. Y la compraventa, a grosso modo, es el intercambio de una cosa por precio, ¿sí? Ahí dije dos elementos estructurales. ¡Apa! Dije la palabra elementos, ¿sí? Que no son los elementos de actuación profesional de esa materia fea, aburrida, que se dan los primeros años, ¿sí? Que es procesal civil, pero le cambian de nombre para que parezca más linda, y es horrible, y después uno tiene que convivir toda la vida con eso. Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero más allá de esas cuestiones, el 1161, fíjense dónde está ubicado, y qué es lo que dice. ¿Y qué es lo que dice? No me lo acuerdo de memoria, pero dice algo así como que las cláusulas de uso frecuente en el comercio internacional, a pesar de que estén volcadas en un contrato de jurisdicción doméstica, tienen el mismo sentido y alcance que se les da en el, ¿sí? A nivel internacional. ¿A qué se está refiriendo ese artículo? Se está refiriendo a las 5 terms. Y ustedes me van a decir, ¿y qué cuernos son los 5 terms? Llegó Leiva, vamos Leiva, ¿llegó o no? Vamos. Ahí Ya estamos, estoy acá. tranquilo. ¿Qué tal? Buenas tardes Vamos. a todos. ¿Cómo le va? Firme como tachuela de catre, como decimos en el campo, ¿sí? Está firme ahí Leiva. No llegaba, pero llegó. ¿Estamos? Listo. Estamos, como dicen las viejas en el campo, yo soy de campo, así que discúlpenme si me como alguna S, si hago alguna de esas cosas porque me crié en el medio del campo. Entonces, como decimos en el campo, dicen las viejas en el campo, más vale ponerse negro una vez y no colorado todos los días, ¿no? Entonces, si hay que esperar, se espera, y si hay que arrancar de nuevo, se arranca de nuevo. Leiva, vamos a empezar toda la clase de nuevo por usted, ¿quiere? No, es un chiste, no vamos a empezar de nuevo, porque si no voy a tener como 39 personas, 38, porque yo también estoy incluido acá, que van a estar diciendo, Leiva, jodete, no, vamos. Entonces, ¿se va siguiendo hasta acá? ¿Qué dice el 1161? Es el reconocimiento de los 5 terms, son normas o pautas de interpretación internacionales, ¿tá? Que se aplican a los contratos de compraventa internacional de mercaderías, ¿sí? Y ustedes saben que la Convención de Viena sobre compraventa internacional de mercaderías del año 1980, ¿sí? La Convención de Sale of Goods es lo mismo, de la Convención de la ONU sobre compraventa internacional de mercaderías, es ley nacional. Entonces, existe algo que se llama el UNIDROIT, que justamente interpreta principios de interpretación sobre los contratos comerciales internacionales, pero los 5 terms, que son creados por la ICC o la Cámara de Comercio Internacional de París, ¿qué son? Son las cláusulas que se incorporan a los contratos. ¿Cuáles? La cláusula CIF, la cláusula FOB, la cláusula FAS, ex-work, ex-boundary, ¿sí? Ex-quay, ex-factory. ¿Y qué significan? Son siglas en inglés que van de la A a la F, y lo que significan es cómo se transporta esa mercadería, quién paga el costo, quién paga el frete y hasta dónde se hacen responsable o no del traslado de esa mercadería. Por ejemplo, doy un ejemplo simple, no vamos a estudiar Incoterms ahora. Incoterms es una abreviatura, International Commercial Terms. Si ustedes googlean ahora Incoterms van a aparecer, se actualizan cada 10 años,
¿sí? Con lo cual los últimos tienen que ser los de 2020. Y en realidad lo que significa es hasta dónde el productor que vende las mercaderías o el vendedor se hace responsable y cuánto cobra por hacerse responsable de eso. Entonces, si la cláusula es, por ejemplo, ex work o ex factory, significa que una vez que las vende, si salió la mercadería de la fábrica, el comprador tiene que hacerse cargo de la responsabilidad y del transporte de eso. ¿Sí? No hay problema, Estefanía Besoin, debe ser francés, ¿no? ¿Estamos? Entonces, ¿qué significa? Por ejemplo, en la cláusula FOB. La cláusula FOB, que generalmente se vende todo el cereal, se vende con cláusula FOB. ¿Sí? Todo el cereal que se exporta se vende con cláusula FOB. Entonces, ¿qué significa? Free on board. ¿Qué significa free on board? ¿Sí? Free on board significa que el vendedor, cuando vende, él vende y se obliga a depositarle el cereal arriba del barco. Una vez que lo depositó arriba del barco, automáticamente no se hace más cargo de la responsabilidad del transporte de la mercadería, que en este caso es un commodity, que es un cereal, y que te cobra por eso. El más completo de todos es la CIF, el CIF, por ejemplo. Y no estoy aludiendo a ningún elemento de limpieza. Se escribe igual, pero el CIF significa Cost Insurance and Freight, y significa que es costo, seguro y flete. Eso es lo que contiene el 1161. Y se agrega la compraventa de mercaderías. Y fíjense qué importante que tiene esta regla Incoterms, que las reglas Incoterms solamente se aplican a los contratos internacionales, pero fíjense que el 1161 le da un alcance expansivo al Incoterms, porque dice, por más que el contrato sea nacional, si nosotros lo hacemos con cláusulas CIF, FOB, FAS, va a tener el mismo alcance y significado que el realizado en donde, a nivel internacional. ¿Se dan cuenta? Entonces, hasta acá va. Eso es de lo que se trata la materia contractual, por ejemplo, y van viendo cómo en la lex mercatoria se va metiendo en la legislación doméstica. La lex mercatoria se caracteriza por ser anacional, anationality, dice Tauner, ¿no? Entonces, ¿qué significa que sea anacional? Que no tiene nacionalidad porque está creada por encima de los estados partes que contratan o que celebran las convenciones. Y una vez que es así, entonces quiere decir que después va generándose como una suerte de uso o costumbre internacional. Pero volviendo, para no marearlos, porque sí quiero hablar, o por lo menos terminar de lo que es el contrato, nosotros decimos, bueno, si el contrato no es un papel, este papel que está escrito no es un contrato, ¿sí? Ahora, ¿qué necesito para que este papel sea un contrato? Y bueno, justamente lo que vamos a estudiar acá. No se preocupe porque tengo un apunte de esto. Si quieren escucharlo, yo después ahora se los paso. Tengo un apunte sobre ineficacias contractuales y además de otro que son 1500 páginas, ¿no? Casi nada, que las van a poder leer. No, mentira. Son en 5 o 6 renglones más o menos está toda la idea. Y la idea que quiero que les quede grabada es que pensemos juntos esto que voy a decir ahora. ¿Sí? Cuando nosotros definimos o conceptualizamos el contrato de esa manera es para tratar de hacer un recorte subjetivo en materia de teoría general del derecho, para saber cuándo hay contrato, porque eso es lo que van a tener que siempre hacer ustedes primero. Cuando les llegue el caso al estudio, primero van a tener que saber, Leo Garay, el hambre que me estás dando picoteando, no sé qué estás picoteando ahí, maní, algo estás picoteando, me está dando un hambre, Leo, y convidame un poquito de cerveza, eso está para comer con cerveza, ¿viste? Sí, yo suponía. A esta altura ya sospecho. Y yo tomando agua. Y bueno, te felicito. Hoy es el cumpleaños número 13 de mi hija más chica, así que también me voy a desquitar ahora, Leo, y voy a brindar por vos. Vamos. ¿Sí? Entonces, más allá de eso... Salud, Rodrigo. Exacto, Leo, vamos. Salud, gracias. Lo que quiero que empecemos a entender es que una cosa es definir, una cosa es conceptualizar, y otra muy diferente es saber y analizar internamente la genética de ese contrato. Por eso nosotros cuando hablamos, y hoy hablábamos de bilateralidad como clasificación de acto jurídico, no como contrato, insisto, como clasificación de acto jurídico, no como contrato, y ahora después vamos a volver sobre la diferencia.
Lo que estamos diciendo es que nos estamos metiendo en el germen, que para que haya contrato tiene que haber un sinalagma genéticamente bilateral. Así que siempre que hay un sinalagma genético, siempre que hay bilateralidad, estamos aludiendo que para que haya contrato tiene que haber dos partes que exteriorizan la voluntad. ¿Hasta acá estamos? ¿Sí? Ahora, esas dos partes que exteriorizan la voluntad pueden exteriorizarla de diversa manera. Pueden hacerlo en un principio o en un conato de contrato, que nosotros no le vamos a decir conato de contrato, sino que le vamos a decir un antes contrato, un contrato anterior al contrato definitivo, y vamos a decir que son las tratativas preliminares. Los denominados pour parler, es decir, los que son puras palabras. ¿Hasta cuándo las puras palabras sirven para generar o engendrar un contrato o tener poder jurígeno o genético para generar un negocio jurídico, que acá lo utilizamos en el mismo sentido de alcance que actos jurídicos, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, ahora lo que vamos a empezar a meternos con profundidad es entender que esa definición propia de contrato dice mucho más que lo que nosotros estamos leyendo, que ese es el peligro siempre de estudiar. Vieron que cuando uno abre un libro es un universo escondido entre hojas y tapas duras o blandas o lo que sea. Entonces, cuando uno abre ese universo, se da cuenta que lo empieza a desbrozar tal cual una selva. ¿Se acuerdan cuando fueron a teoría del derecho y decía que el árbol no les impida ver el bosque porque detrás de esto hay otra cosa más? Cuando nosotros analizamos la teoría general del contrato, nos damos cuenta que para entender esto, tenemos que ver que en los contratos tenemos que analizar los presupuestos, los elementos y las circunstancias contractuales. ¿Está? Entonces, ¿qué son los presupuestos, qué son los elementos y qué son las circunstancias? Y ahora vamos a empezar a ir abriendo, yo lo explico y lo vamos abriendo despacito, no se preocupen, esto tiene que ir elaborándose, pero ya pueden empezar a hacer un gráfico. Pucha, ¿y cómo hago el gráfico? Y pongo al costado izquierdo contratos, abro una flecha gigante y digo que el contrato tiene presupuestos, 1, elementos, 2, circunstancias, 3. Pero ¿saben qué? Qué guachín que soy. Los elementos también son 3. Entonces, cuando van a elementos, hablen 3 flechitas y ponen de nuevo elementos estructurales, elementos naturales y elementos accidentales. ¿Y por qué empecé por los elementos y no por los presupuestos? Por una simple razón. Porque como el acto jurídico contractual es una especie de acto jurídico bilateral, ¿se dan cuenta cómo estamos definiendo siempre en base a un mismo cúmulo de palabras? Estamos dando una clase de contratos y ya llevamos prácticamente media hora. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo ustedes con las herramientas que tienen hasta ahora y con lo que ya, hoy por ahí no aprendieron nada, pero con lo que ya llevan leído, si yo les pregunto a ustedes lo que es un contrato, ustedes acordándose de Civil 1 me podrían decir, bueno, el contrato es un hecho voluntario lícito, en donde dos partes exteriorizan su voluntad para acordar algo sobre, sí, crear, modificar, regular, transmitir o extinguir relaciones jurídico-económicas. ¿Está? ¿Qué hice ahí? Dije de otra manera la definición de contrato, porque no abrevié en decir acto jurídico. Ahora, si el contrato quiere decir que si los actos jurídicos en civil me enseñaron que los profesores de civil 1 son todos malos, pero más allá de eso, nada, es un chiste, sí, son todos muy buenos y saben mucho. Principalmente los adjuntos saben muchísimo y los ayudantes también. Los más malos son los de la comisión 4, miércoles 20-15 horas, los miércoles 20-15 horas, comisión 4 contratos malísimos, ¿sí? Van a ver que como esos actos jurídicos eran unilaterales o bilaterales, o plurilaterales, y ahí ya les metí uno más y ya los rompí de la estructura clásica, significa que se necesita la exteriorización de la voluntad de gente. Entonces, cuando nosotros exteriorizamos la voluntad de partes de interés, no necesariamente sujetos, vamos viendo que el contrato pasa a ser una clase o especie de acto jurídico, con lo cual el contrato es un acto jurídico en particular, de los tantos que puede haber. ¿Sí? Y como el acto jurídico contractual es un acto jurídico particular,
goza de los beneficios y de los defectos de toda la teoría general del acto jurídico, con lo cual, cuando nosotros hablamos de presupuestos del contrato, estamos hablando de los presupuestos del acto jurídico. ¿Y cuáles son los presupuestos del acto jurídico? Chan. Chan. Y ahí todos empiezan a mirar para el costado, se callan así, silencian, aparecen todo en pantalla negra, y empiezan a decir, a ver, sale pensando esto. Esto sale pensando. A ver, si un acto jurídico es un hecho voluntario lícito, quiere decir que, a ver, ¿cómo se realizaban los actos jurídicos? Con discernimiento, intención y voluntad, ¿no? Esa era una característica del acto jurídico. Salvo que haya cambiado, no creo, sigue siendo más o menos igual. Bien. ¿Y quién discernía con intención y voluntad? Un sujeto. ¿Sí? ¿Y ese sujeto qué podía ser? Y podría ser una persona física o una persona de existencia ideal. ¿Y una persona por nacer puede exteriorizar su voluntad? ¡Apa! Cabecearon algunos, no saben para qué lado cabecear, ¿no? En diagonal, por las dudas. Cuando no se sabe, en diagonal, cosa de que por lo menos cabe la duda, ¿no? El principio de la duda. El mens in rea, entonces, en caso de duda, es beneficio del reo. Sí, puede. Sí. Hay gente que decía sí se puede y fíjese cómo terminó, ¿no? Sí, mediante representantes, es cierto. ¿Y quiénes son los representantes? No importa, no vamos a ver. Pero fíjense, ¿se dan cuenta? ¿A qué estamos aludiendo cuando estamos hablando de todo esto? Fíjense cómo se metieron los tutores. No, primero los padres, ¿sí? De la persona por nacer, los padres. Después veremos si hay curadores o tutores. Pero en principio los que son los padres. Y sí, padres, ¿por qué? Sí, Keila, ¿por qué? Porque no es no es lo mismo, ¿sí? No es lo mismo, ya lo dice la canción, no es lo mismo, ¿sí? Porque la naturaleza de la relación es distinta, porque la de los padres es parental de familia, la de la curatela es relacionada con la capacidad o restricciones a la capacidad de la persona, ¿sí? Y la de tutela es necesaria, no necesariamente puede ser por la ausencia de la relación parental. Entonces, cada una tiene su razón de ser, pero fíjense que de lo que estamos hablando, ¿de qué es en el fondo? ¿Qué olfatean ustedes? Olfatean la capacidad. Están olfateando la capacidad. Pues bien, la capacidad es un presupuesto del acto jurídico contractual. Porque el sujeto que viene a exteriorizar su voluntad, ¿qué tiene que ser por sobre todas las cosas? Además de sujeto, ¿no? Y tiene que tener capacidad. De hecho, Keila, fíjese, yo les doy un ejemplo. En materia contractual vamos a tener dos clases de capacidad, no a la tradicional de hecho y de derecho o de juicio, sino que tenemos también la capacidad legal para contratar, que no es la misma que la capacidad. Yo doy el ejemplo conmigo. A pesar de que parezco incapaz, y soy auténtico, soy bastante incapaz, ¿sí? Yo tengo más de 18 años, se nota a luces vistas de que tengo más de 18 años, por las canas y por todo eso. Tengo como que lo duplico o triplico. Tengo más de 18 años, para la ley soy capaz. ¿Tá? Ahora, yo soy juez y yo no puedo ejercer el comercio. ¿Tengo capacidad legal para contratar? Para algunas cosas sí, para algunas cosas no. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué está significando eso? Vino mi hija, saludo a mi hija, ahí pasan por el patio, la hija, todos los amigos y todo eso. Delfina Juana. ¿Estamos? ¿Qué significa? ¿Qué significa que no tengo capacidad legal para contratar para algunas que yo, por ejemplo, no puedo ejercer el comercio? Es que, por ejemplo, nosotros, los jueces de cámara, cuando estamos en la cámara, no podemos comprar los bienes en los juicios que vienen, que hay subasta de bienes tanto de primera instancia como en la cámara. ¿Se dan cuenta? Hay una capacidad de hecho, pero de derecho restringida. Entonces, la capacidad es un presupuesto y principalmente en contratos ustedes van a empezar a ver que hay capacidades diferenciadas, pero no porque el sujeto tenga defectos, sino por la calidad del sujeto también. Porque la ley dice, no, escúchame, si los jueces no, son todo trucho, que puede ser, pero la gente es lo que está pensando en estos momentos, no gozamos de una imagen positiva, principalmente en la justicia, pero dice, además de que somos burros, dicen, son todos vagos, cobran mucho y todas esas cosas.
Pero lo cierto es que la ley nos impone a nosotros una inhabilidad para ejercer el comercio, para adquirir bienes tramitados en procesos, para hacerse cesionarios de bienes tramitados en procesos. ¿Se dan cuenta? Y así sucesivamente con tantos otros más. Entonces, ahí aparece la diferenciación, pero la capacidad no es el único, porque recién creo que Keila tiró sin querer algo que dijo los representantes, y cuando uno habla de representantes no habla de capacidad. Cuando uno habla de representantes habla de legitimación, que es un desmembramiento subjetivo del sujeto que va a dar, de que tiene capacidad y del que va a celebrar el acto. No se preocupen, no se asusten porque, ¿sí? No se asusten porque vamos despacito empezando a entender esto. ¿Está claro? Pero para que ustedes entiendan, lo que les estoy queriendo decir es que para que haya un contrato tiene que haber elementos, ¿sí? Elementos contractuales que tienen que reunir presupuestos y que además hay circunstancias del contrato. Pero esos elementos contractuales, ¿sí? Esos elementos contractuales, que nosotros dijimos que eran 3, ¿sí? ¿Me esperan 2 segundos? Perdón, pero ya estaban todos de joda y a mí no me llamaron, entonces digo, aflojen, viejo, que estoy dando clase, tráiganme una copita de algo, háganme el aguante tipo Leo Garay, acompañen con una bebida espirituosa, como se dice en la ley de creaciones vitivinícolas, las famosas denominaciones de origen controlada, una bebida espirituosa o algo. Fíjense qué nombre tan bien puesto, ¿no? Una bebida espirituosa. Suena fantástico. Es casi un poema jurídico y sin embargo estamos hablando del vino tinto, vino blanco, de lo que quieran. ¿Sí? También de otras. Pero hasta acá vamos. Vamos con el gráfico. Ustedes tenían un gráfico que decía contratos y que decía arriba presupuestos y que decía al medio elementos y que decía abajo circunstancias. Pero a su vez dijimos que los elementos se clasificaban en 3. Elementos estructurales, elementos accidentales o primero naturales, dije, y después elementos accidentales. Pero ¿saben qué? Cuando van ahora a elementos estructurales, van a abrir 3 flechitas de nuevo y ustedes dicen, la mierda, no termina más esto. Y no, faltan como 40 materias para terminar todo este grafiquito. Así que, sí, elementos estructurales hablen 3 flechitas. ¿Y saben qué? De esa definición que ustedes tuvieron, que lo único que hace es definir los elementos estructurales del contrato genéricos, ¿sí? Van a abrir, ¿sí? Van a abrir, cuando pusieron elementos, ¿sí? Estructurales, primero van a abrir 2 flechitas. Y en las 2, perdón por corregir el cuadro, porque me acordé ahora, van a abrir 2 flechitas. Y los elementos estructurales se denominan de 2 maneras, unos genéricos y otros específicos. Perdón, Celeste Rajoy tiene apellido famoso, Rajoy. Bien. Perdón a todos, perdón a Lisandro, a Diana. No sé si es Diana o Diana, pero bueno, suena Diana, Zambrán, Diana. Con una, sí, claro. Pero, ¿estamos? Abren los elementos estructurales, pueden ser 2, genéricos y específicos. Ahora se van a elementos estructurales genéricos, van a ver cómo les va a ir quedando el cuadro si lo van viendo, y hablen 3 flechitas. No se asuste, Mercedes, salud. Está, bless you, bless you. ¿Sí? Ahora sí, abren 3 elementos, en elementos estructurales genéricos abren 3 flechitas y ¿saben qué hicimos cuando definimos contratos? Dimos los 3 elementos estructurales genéricos, que son el consentimiento, el objeto y la causa. Quiere decir que para que haya un contrato tiene que estar siempre 3 elementos estructurales genéricos: el consentimiento, el objeto y la causa. ¿Y cómo se manifiestan esos de la definición del 9? Creo que es el 957. Si no, corríjanme. A ver, ya les confirmo. Esto es cuestión de segundos solamente. De segundos porque la memoria RAM 957, acá en la hoja, me dice que el 957 habla de contratos.
Quiere decir que un acto jurídico bilateral, acuerdo de voluntades de dos partes, es el consentimiento, destinado a crear, regular, ¿sí? Se utiliza como medio una figura contractual, objeto, con una finalidad determinada, la causa. Entonces, ¿cuáles son los tres elementos estructurales? Si yo les pregunto, dígame, ¿cuáles son los tres elementos estructurales genéricos de un contrato? Ustedes me van a decir el consentimiento, el objeto y la causa. ¿Y de dónde surge eso? ¿Lo inventó Cataldo? No, es la teoría general del acto jurídico, por eso a partir del acto jurídico contractual, por eso a partir del artículo 1000 van a encontrar que se habla 1000 o por ahí, 1000 y chirolas, como decimos a veces, van a encontrar que se alude a la capacidad, pero principalmente se alude, ¿sí? Se alude a la capacidad, al objeto y a la causa. Pero no aparece nada respecto del consentimiento. ¿Por qué no aparece nada respecto del consentimiento a partir del 1000? Porque está antes. Antes del 1000, obviamente está el 999, pero más allá de esta verdad de Pedro Grullo, ¿sí? Antes del 1000 aparece lo que yo mencioné hoy como las tratativas preliminares o los pourparlers, o los acuerdos parciales, o la teoría de la puntation, en donde ahí aparece todo un entramado, una especie de elaboración de lo que es el consentimiento, de lo que es la génesis del contrato. Por eso cuando empiezan a analizar consentimiento es lo primero que empiezan a analizar, porque el consentimiento es una conjunción de dos actos jurídicos unilaterales, que es la oferta y la aceptación. Y esto, que no lo inventó Cataldo, gracias a Dios, aparece, ¿sí?, en el artículo 971 y siguientes del Código Civil y Comercial. ¿Saben cómo se llama ese capítulo? Capítulo 3, formación del consentimiento. ¿Saben cómo se llama la sección 1 del capítulo 3? Consentimiento, oferta y aceptación. ¿Saben cómo empieza? En el 971. ¿Y qué estamos significando con todo esto? Fíjense cómo volvemos, vamos y venimos. Nosotros hoy definimos el acto jurídico de una manera, ¿sí? Ahora, si yo les dijera, bueno, con los elementos que tienen ahora, ¿cómo me pueden decir cuando hay un contrato? Y yo tranquilamente en una mesa libre o en un examen podría decir, bueno, hay un contrato cuando se encuentran reunidos tres elementos estructurales genéricos. ¿Y qué significa que sean tres elementos estructurales genéricos? Que todos los contratos tienen esos tres elementos, con independencia de los elementos estructurales específicos. Y ahí ya aparece otra definición. Así como existen los elementos estructurales genéricos del acto jurídico contractual, que son el objeto, el consentimiento, el objeto y la causa, esos son genéricos a todos los contratos, es decir, salud. Cada elemento estructural genérico reporta a todo, beneficia a todo el universo contractual. ¿Por qué? Porque todos los contratos tienen consentimiento, objeto y causa. Ahora, ¿qué es lo que diferencia un contrato de otro? ¿Qué es lo que le da identidad a un contrato de otro? Los elementos estructurales específicos. ¿Sí? Es decir, habrá tantos elementos estructurales específicos distintos como clases de contratos tipificados haya y no tipificados también. Hasta acá vamos. No se asusten. Vamos despacito. Yo sé que es mucha información para la primera. Igual Camila Larregui siempre sigue teniendo la misma... Está impertérrita. Muy bien, Camila. Me clavó una foto ahí y me dejó como, ¿sí? Sonriendo. ¿Estructurales son dos? No. Los estructurales son más, pero ahora lo vuelvo, Natalia era, creo, ¿no? Dijimos que un contrato era un acto jurídico bilateral destinado a XXXX. ¿Sí? 5 cositas. Que todo contrato tiene elementos estructurales, tiene elementos naturales y tiene elementos accidentales. Que los elementos estructurales son aquellos que se encuentran en la base o en la formación del negocio jurídico, que son los que tienen que estar al momento de la formación del negocio jurídico, porque si no están, ¿qué hay? No habrá contrato. Y si están viciados, ¿qué hay? Habrá alguna nulidad. ¿Sí? Entonces, los contratos tienen tres elementos genéricos, ¿sí?
Porque los genéricos pertenecen a todos los contratos, es decir, todo contrato, todo aquel acto jurídico que se clasifique como contractual, porque su naturaleza es contractual, tiene 3 elementos: consentimiento, objeto y causa. Pero también tiene elementos estructurales específicos, que son los que le dan la nota de identidad. Es lo que diferencia, por ejemplo, lo que es la compraventa de la permuta. ¿Cuál es la diferencia? Sus elementos estructurales específicos. Bueno, ¿y cuáles son, Cataldo, para no evadir la pregunta? Bueno, la compraventa tiene dos. La compraventa es un contrato, pero tiene 2 elementos estructurales específicos. ¿Cuáles? La cosa y el precio. Es el intercambio de una cosa por un precio. Y la permuta es el intercambio de una cosa por otra cosa. Y la locación es la concesión del uso y goce de una cosa a cambio de un precio. Y la donación es la enajenación de una cosa gratuitamente. Y ahí miran todos con ojos asombrados, porque dicen, ¿cómo enajenación gratuita? Porque ustedes, cuando fueron a Civil 1, no estudiaron, primero. Y segundo, ¿sí?, asociaron la palabra enajenación a la onerosidad. Pero la enajenación no significa onerosidad. Enajenación significa salida del patrimonio. Yo me desprendo de un bien del patrimonio. Y ese desprendimiento del bien del patrimonio puede ser a título gratuito o a título oneroso. En los dos hay enajenación. Puede que no haya liberalidad o sí. ¿Se va entendiendo? Entonces, para seguir inundando este frondoso cuadro que están celebrando en estos momentos, que están pintando conjuntamente conmigo, vamos a decir, ya dijimos bastante, que un contrato tiene elementos estructurales, que esos elementos estructurales pueden ser genéricos o específicos, y que los elementos estructurales genéricos de todos los contratos son 3: consentimiento, objeto y causa. ¿Y saben qué? Para cada elemento estructural genérico, es decir, para cada consentimiento, para cada objeto, para cada... Sí, a ver, Lisandro Correa, la donación es un desprendimiento del patrimonio a título gratuito. Por eso goza de la presunción de fraudis. Por eso el perfeccionamiento de los títulos de los actos a título gratuito, en el caso de sucesiones, hay protección de la legítima y hay acciones de colación. Pero ustedes están medios todavía Perdón, profe. escasos de... Sí. ¿Dónde estamos, Lautaro? Habías dicho también estructurales, accidentales y algo más, ¿no? Naturales. Ahora explico eso. Y termino. Gracias. Explico esto y termino. Explico este cuadro y termino, y la semana que viene van a ver cómo cuando arranquemos, ahora ustedes van a tener que empezar a llenar todo esto. Yo ahora les dejé una sinopsis contractual, podríamos titular esta clase. Sinopsis contractual. ¿Sí? Ahora ustedes van a empezar a meter todos los artículos, yo les recomiendo, si tienen ganas, principalmente esto es una labor linda para hacer un sábado a las 3, 4 de la mañana. Vieron que uno está aburrido, no sale y le dan ganas. ¿Qué hago? Ya me voy a poner a leer el Código Civil y Comercial. No les creo nada. Se van a poner a ver Netflix y hasta ahí estamos, ¿sí? Pero bueno, para ir concluyendo. Para cada elemento estructural genérico, que dijimos que eran 3, ¿sí? ¿Estamos? Consentimiento, objeto y causa. ¿Saben qué hay? Como decía un piano, dad a cada uno lo suyo. Para cada elemento estructural genérico contractual existe un presupuesto de validez contractual. Entonces, cuando vamos a presupuesto de validez, vamos a ver que hay presupuestos de validez del consentimiento. Abran tres, ¿cómo estoy hoy? Abran 3 flechas en presupuestos de validez. Y cuando ponen presupuesto de validez, van a poner presupuesto de validez del consentimiento, presupuesto de validez. Ahora, presupuesto es como que se da antes del supuesto, por eso es presupuesto, porque está concebido antes de algo sustancial, ¿sí? Es una cuestión de lógica científica. Si hay un supuesto, hay un significante, hay un presignificante, hay un presupuesto a eso que estamos diciendo que damos como conocido. Entonces, el presupuesto de validez es algo que se presupone común a todos los actos jurídicos, con independencia que no esté dado en su definición. Entonces,
como decimos que los elementos estructurales genéricos son 3, que son el consentimiento, el objeto y la causa, va a haber para cada elemento estructural genérico 3 presupuestos. Presupuestos de validez del consentimiento, presupuesto de validez del objeto y presupuesto de validez de la causa. Otra vez, Camila, qué mal estamos. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando yo voy a hablar del consentimiento, ¿sí? Voy a tener requisitos o elementos del consentimiento como elemento estructural genérico, pero a su vez voy a tener presupuestos de validez del consentimiento. Fíjense cómo ya se las empecé a amarrar. Ya se las empecé a amarrar. Imagínense con 2 vinos dejarme hablar a mí. Tremendo. Ya está. Entonces es una cosa de loco. Sería tremendo. ¿Estamos? Entonces, ¿qué significa? Que si el consentimiento es la conjunción de la oferta y la aceptación, ¿quién emite la oferta y la aceptación? Un sujeto. Entonces, cuando vamos a presupuesto de validez del consentimiento, vamos a ver lo que es la capacidad. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Miéntanme, díganme sí, brillante, sos brillante, Cataldo. No tenés abuela, que es cierto. Sos brillante, estamos entendiendo todo, aunque no sea cierto. Después lo vamos a reiterar, no se preocupen. Entonces, cuando veamos consentimiento, vamos a ver que cuando vemos presupuestos de validez del consentimiento, vamos a ver a la capacidad y a la legitimación. Y hay veces que vamos a ver a la forma también, como un presupuesto de validez del consentimiento. No entendí, profe, eso. ¿Puedes volverlo a repetir? No entendí. Lo que ¿El qué? dijiste recién. Lo de Lo presupuesto. de- Me gustaría saber un poco más de los demás elementos que no son estructurales. Bueno, Keila, qué ansiedad. Ustedes saben que la curiosidad y la ansiedad mató al gato y embarazó a la mujer, dice el refrán, ¿no? Entonces, tranquilos, vamos de a poco, ahora vamos de nuevo, porque esto es para que entiendan Lautaro. Y ahora voy con todo, no se preocupe, Keila. Cuando nosotros aludimos a que existen 3 elementos estructurales genéricos, estamos diciendo que hay consentimiento, objeto y causa. Y decimos que cada uno de esos 3, ¿qué tiene? Tiene presupuestos de validez. ¿Está? Lautaro, vamos. El consentimiento va a tener presupuestos de validez. ¿Cuáles son los presupuestos de validez del consentimiento? La capacidad, la legitimación y en algunos casos la fórmula cuando es adescentia. Después lo explicamos eso. No se asusten. Y el objeto que va a tener que ser, cuando analicemos el objeto, vamos a tener que ver requisitos de validez del objeto como elemento estructural, pero a su vez presupuesto de validez del objeto. ¿Y cuáles van a ser? Todos esos que vieron cuando el acto jurídico con el acto jurídico normal. ¿Cuál es? La validez del objeto, ¿sí? Que no sea contrario a la buena fe, a la buena costumbre, ni perjudicial para terceros. Posible material y jurídicamente. ¿Se entiende? ¿Sí? Y con la causa pasa lo mismo. La causa, cuando la analicemos, vamos a tener que ver, ¿sí? Cuando la causa venga a su análisis, vamos a tener que ver que tiene requisitos de validez de la causa y presupuesto de validez de la causa. ¿Cuáles son? Que la causa se presume, que tiene que ser lícita, y aunque sea ilícita, igual el negocio vale, pero que siempre tiene que estar. Es decir, tiene que ser necesaria. Hay un elemento que es necesariedad de la causa. La causa tiene que existir necesariamente siempre a lo largo de todo el contrato. Al momento precelebratorio, al momento de la celebración y durante su ejecución, porque si no existe lo que se denomina frustración del fin del contrato. Pero vamos a verlo más adelante. Para satisfacer las necesidades gnoseológicas de Keila y no dejarla en pampa y la vía, vamos a decir, Keila, que los elementos estructurales genéricos son los de todos los contratos, pero a su vez decíamos que había elementos naturales y elementos accidentales. ¿Cuáles son los elementos naturales? Son aquellos que, por más que las partes no los prevean, vienen naturalmente con la clase de contrato del que se trate. Ejemplo, si nosotros estamos hablando de una clase de contratos que son los bilaterales, es decir, aquellos que generan obligaciones para ambas partes,
¿Está? Es un efecto propio de los contratos bilaterales que la cláusula resolutoria tácita. Por más que no se pacte, el contrato se puede resolver por el mecanismo que dice la ley, porque tácitamente viene prevista para esa clase de contratos. Es lo que ustedes conocen como pacto comisorio tácito, ¿sí? Si es que lo conocían, díganme que lo conocían, por favor, ¿sí? Otro elemento, por ejemplo, 1031, 1032, suspensión y ejecución del contrato, que en realidad no es nada más ni nada menos que la exceptio non ad impleti contractus y la exceptio non rite ad impleti contractus. O la excepción, miren cómo sopla Natalia, ¿vio? Que yo le tiro una jocosidad y por ahí, ¡pac!, clavo una de esas ahí al ángulo. A pesar de ser del Racing Club de Avellaneda, con lo cual eso es mucho. ¿Estamos? Es decir, hay contratos, ahora lo voy a explicar con otro que es más fácil, que por su naturaleza, por ser bilaterales, por ser sinalagmáticamente bilaterales, nosotros decíamos que el sinalagma bilateral va a ser genético funcional, por ser funcionalmente, vienen ciertos institutos que por más que no se pacten como cláusulas, operan igual. Esos elementos naturales se ven prácticamente en dos contratos. ¿Cuáles? En realidad se ven tres, pero para no embarrar. En los bilaterales y en los onerosos. ¿Por qué en los onerosos? Porque en los onerosos, por más que no se pacte, conjuntamente cuando nosotros celebramos un contrato oneroso, automáticamente vienen garantizados con algo que se llaman garantías de saneamiento. ¿Cuáles son las garantías de saneamiento? Las garantías por vicios redivitorios y las garantías de evicción. ¿Qué significan vicios redivitorios y garantía de evicción? Pues los vicios redivitorios son vicios en la materialidad de la cosa. Me compré una casa y el techo estaba lleno de bicho taladro. Eso es un vicio redivitorio. ¿Sí? El que de haberlo sabido yo al momento de la celebración del contrato o antes no hubiese celebrado el contrato o hubiese pagado menos por ese contrato. ¿Se dan cuenta? Esa garantía de saneamiento, por más que los vicios ocultos, exactamente, Leo Garay, estás inspirado con esa Heineken que tenés ahí, estás tremendo, on fire, ¿sí? Entonces, son los vicios ocultos en la materialidad de la cosa, pero los vicios en el derecho no los vamos a llamar vicios redivitorios, los vamos a llamar evicción, que viene de una palabra latina que se llama evictio, ¿sí? O vencido en juicio, viene del romano. Entonces, hasta acá vamos, ¿sí? ¿Se van dando cuenta cómo viene esto? ¿Qué es lo que está pasando? Que los elementos naturales son aquellos que, por más que las partes no pacten sobre ellos, de acuerdo a la naturaleza del contrato, operan igualmente. ¿Hasta acá vamos? ¿Le gustó que la S? Vio cómo ya aprendí un poquito más, ¿no? Y el tercer elemento, el accidental. Los elementos accidentales son aquellos que las partes especialmente agregan a los contratos. Son cláusulas que las partes especialmente agregan al contrato y que alteran todo el negocio contractual. ¿Y qué significa que lo alteran? Que pasan de la regla general a la regla específica incorporada como cláusula. ¿Cuáles son esos elementos accidentales? Por ejemplo, la alteración de las garantías de saneamiento. La supresión de las garantías de saneamiento, es decir, hacer un contrato de compraventa en donde el comprador rechaza reclamar por vicios redivitorios y garantía de evicción. Es válido, se puede renunciar. Esa es una cláusula accidental, ¿se dan cuenta? ¿Por qué? Porque me modifica el régimen natural del contrato. ¿Qué otra podría ser? La seña, incorporar una cláusula de seña en un contrato, que es propio de los contratos bilaterales, pero cuando la incorporo como seña, le voy a dar un efecto distinto al contrato, porque podría transformar la seña confirmatoria en una seña penitencial. ¿Se van dando cuenta? Por Profe, último, una y para no... consulta. Sí, Mariano habla. 2 ius, Puede como ser dice la que ley de honorario, la consulta, Mariano. 2 ius, la consulta, como dice la ley de honorario. Bien, no. Diga. los elementos accidentales puede ser que modifiquen a los naturales. ¿O no tiene que ser No, necesariamente así? sí, es así. En parte es así, pero lo que digo es que los elementos accidentales, para explicar esto, lo vamos a explicar bien la semana que viene, pero tienen que entender el concepto entre norma dispositiva y norma imperativa. ¿Se acuerdan ustedes de lo que era la norma dispositiva y la norma imperativa? La norma dispositiva era la que permitía a las partes disponer
de las normas y alteraban el régimen de lo que estén celebrando. Las normas imperativas son aquellas que no pueden faltar, porque si, por más que no se diga nada, si no están, el contrato se vicia. Por ejemplo, una norma imperativa que no puede ser elemento accidental. Lisandro Correa, mirá, te leo la pregunta de Lisandro Correa. ¿Los elementos accidentales también pueden tener algo de vicioso? Todos los elementos de esta tierra pueden tener algo de vicioso, desde los seres humanos hasta los elementos contractuales, Lisandro Correa, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Alteran el régimen. El problema es que esos, ¿qué pasa? Al ser elementos accidentales, pueden ser que algunos elementos accidentales sean contrarios a la propia esencia del contrato, y ahí vamos a estar hablando de nulidades parciales que no afectan la totalidad del contrato. Por ejemplo, en los contratos de consumo. Se da mucho en los contratos de consumo, ¿sí? El vicio de los elementos accidentales. Pero volviendo a la explicación, no es decir, en cierto modo la incorporación de una cláusula accidental implica modificar el régimen, pero si yo incorporo elementos accidentales que son imperativos, no van a valer si no son como la ley dice. Por ejemplo, en los contratos vamos a fijar un plazo de prescripción de 10 años. ¿Sería válido? En este contrato vamos a fijar un plazo de prescripción de 10 años. ¿Sería válido? No, dice Angélica. Bien. No, ¿por qué? Porque las normas sobre prescripción son imperativas. Las partes no tienen disponibilidad sobre los plazos de prescripción, porque es la ley la única que dice que puede serlo. Respecto de los privilegios pasa lo mismo. No, vamos a establecer un privilegio. No, si el privilegio no lo establece la ley, usted no puede establecer ninguna clase de privilegio. ¿Se dan cuenta? Es decir, yo puedo poner como elemento accidental cualquier cosa, después que valga o no es otra cuestión. ¿Sí? Las leyes supletorias son otros elementos, ¿sí?, de disponibilidad, pero son elementos naturales las leyes supletorias, ¿sí? En particular son elementos naturales las supletorias. Por ejemplo, ¿cuáles? Las que vamos a explicar en el último punto. ¿Qué pusieron? Se me duerme Karen, no se me duerme Karen, ya termino. Aguánteme 2 segundos, y digo, nosotros dijimos que los contratos tenían presupuestos, elementos y circunstancias. Germán, te veo serio, tuviste serio toda la clase ahí en esto, Germán Begeristain. Serio y duro, Germán, vamos. Ahí, va. Tratando de entender. Necesito con Ah, y yo mucha también, ¿sabés lo que me cuesta a mí? concentración. Tremendo. No me entiendo ni yo mismo, así que me imagino cómo deben estar ustedes en estos momentos. El último elemento la última flecha que abrieron se llamaba circunstancias. ¿Cuáles son las circunstancias del contrato? Las circunstancias de modo, tiempo y lugar. ¿Sí? Es decir, el contexto en que ese contrato fue celebrado, que de acuerdo a la dinámica funcional del contrato puede variar de acuerdo al transcurso, porque si es un contrato de larga duración, puede variar el significante, puede variar la ecuación económica del contrato, como dicen los administrativistas. Ejemplo, ¿es lo mismo un contrato celebrado en uvas en el año 2016-2017 que celebrado en uvas 2021? No. Todo lo que celebraron contrato en uvas están con el agua no en el cuello, acá arriba, 2 metros arriba de la cabeza. Entonces, fíjense cómo las circunstancias de celebración de ese contrato varió de tiempo. ¿Por qué? Porque no era lo mismo celebrar un contrato de uva en unidades de valor adquisitiva en el 2016 que en el 2021, ¿o no? ¿Por qué? Porque apareció algún elemento externo denominado inflación que dijo, no, espere, el valor de los bienes va adquiriendo un valor superior con relación al poder adquisitivo de aquel que va a celebrar el contrato. ¿Y qué puede generar eso? La actuación de un elemento, ¿sí? La actuación de un elemento natural que se denomina teoría de la imprevisión o de la imprevisibilidad. Artículo 1091 del Código Civil y Comercial. ¿Se dan cuenta? Para hoy creo que ya les llené la cabeza de dudas, de yo para qué me metí a estudiar esto, no sé qué hago acá, por qué tengo que estar haciendo estas cosas, por qué tengo que estar torturándome hasta ahora con este tipo, por favor, no me habré equivocado, quiero estudiar farmacia, dicen ustedes, quiero estudiar cualquier otra cosa, ¿sí? Y después van a ver que el derecho es tan lindo, pero además esto son horas traste, muchachos, es pensar y horas traste. No quiero decir oráculo porque suena mal, pero, y además me están grabando, pero son horas traste. La hora traste es meterle, leer mucho, entender bastante, porque si leemos mucho y entendemos poco, la ecuación no cierra, ¿sí?
es una ecuación donde a uno lo satura. Entonces, cerrando, cuando uno analiza el contrato, no como una materialidad entre un papel o no, sino desde la teoría general, y advierte que el contrato no deja de ser un acto jurídico en particular, tiene que analizar todas estas cosas que acabamos de mencionar como presupuestos, elementos y circunstancias, y ahí se da cuenta uno si está en presencia de un contrato o no. Y si descubre a lo largo de ese test que está en presencia de un contrato, pues entonces aplicará toda la batalla, una frondosidad de elementos normativos que hay que tener en cuenta para saber si se puede cumplir, si no se puede cumplir, si hay que extinguirlo, si vale, si no vale. ¿Sí? Entonces, muchas gracias por haber escuchado, no los aturdo más por hoy. Nos vemos Dios mediante, si ustedes y Dios también quiere, el miércoles que viene. Espero que haya servido. Estudien, lean, cualquier duda que tengan nos preguntan. Ya se va a armar el grupo de WhatsApp, así que vamos a estar en contacto por ahí. Y cualquier inconveniente que tengan lo hacen saber, nuestros datos lo tienen o los tienen, y nos vamos manejando virtualmente por ahora, pero ya vendrá la presencialidad. Calculo que en algún momento del siglo XXI vendrá. ¿Sí? Buenas noches a todos. Hasta luego. Espero que les haya gustado. Hasta luego. Chao, hasta luego. Chao, hasta luego. Buenas noches.